Muy buenas tardes. Llegamos a la antepenúltima clase de biología. La que sigue sería el sistema esqueleto-muscular, después el sistema reproductor. El lunes no hay clases y el martes comenzamos con la física y la química. Entonces, en cuanto a lo vivo, ya vamos, de salida. Igual les recuerdo, el lunes no hay clases. Y mi libro, Claridulce, a la venta en Amazon. Este, la lección de hoy es el sistema urinario y básicamente, pues, es el que se encarga de filtrar la sangre y liberarla de, entre comillas, impurezas. Como habíamos discutido anteriormente, hay dos sistemas que se encargan de eliminar, bueno, tres sistemas que se encargan de eliminar desechos. Habíamos, perdón, discutido que en el sistema respiratorio desechamos gas, el dióxido de carbono, que en el sistema digestivo desechamos sólidos y en el sistema urinario desechamos líquido, ¿sí? El sistema urinario pues tiene esa función de regular la cantidad de líquido que está en el cuerpo porque tampoco debe haber exceso de líquido en el cuerpo y también se encarga de eliminar otros desechos que no se van ni por gas ni por sólido. Entonces, vamos a explorar ahorita el funcionamiento de este sistema, donde básicamente son tres órganos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces, el sistema urinario filtra la sangre, regula la presión arterial y se deshace de los desechos metabólicos. ¿Cuáles son esos? Este, básicamente, como les digo, lo que no se pudo absorber, lo que no se pudo desechar por otras partes, incluyendo medicamentos y vitaminas. Entonces, las vitaminas que nosotros consumimos de más, que el cuerpo no puede absorber, se desechan por la orina. Ayer hablé de la glucosa, por ejemplo, que si tenemos exceso de glucosa ya con una diabetes fuera de control, el exceso de glucosa también se desecha por la orina. Entonces, por aquí básicamente se tiran muchos de esos desechos. Este, la orina básicamente es sangre o viene de la sangre. Nosotros pensamos que pues es nada más agua, ¿no? Sí es nada más agua, pero básicamente es parte del plasma en la sangre. Entonces muchas de las cosas que traemos en la sangre las podemos encontrar en la orina. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Cuando uno le hacen el examen, de orina y Ajá. sale que tiene, sangre en la orina, ¿ese es un problema? Ah, sí. De eso vamos a hablar más adelante, pero sí es un problema. Oh, ya, ok. Porque sangre en la orina quiere decir que hay una infección o que hay daño en la estructura física del riñón o que puede haber problemas en la vejiga. Sangre en la orina pues no debe ocurrir. Y más si esta sangre es visible. O sea, si se ve ya rojo, literal, cuando uno orina pues eso ya es grave. Pero también hay orina microscópica que solamente se ve pues en el microscopio que encuentran básicamente glóbulos rojos en la orina
o glóbulos blancos, eso ya es un problema. Entonces, a eso pues hay que darle seguimiento porque la orina debe ser solamente urea y agua. Entonces ese es problema del riñón. Puede ser del riñón, puede ser de la vejiga o puede ser del conducto urinario. Oh, ya. O sea que básicamente en el trayecto, desde arriba hasta el final, puede haber algún daño, perdón, ya sea por infección o por alguna otra cosa. Pero si a uno en el laboratorio le encuentran sangre en la orina, hay que darle seguimiento o presionar al médico que le dé seguimiento a uno. Si uno va y orina y ve rojo o rosado, pues hay que llamar al médico. Entonces, el color de la sangre, el color de la orina va a depender en la concentración de líquidos que nosotros tengamos. Así que una orina muy clara va a indicar exceso de hidratación. Una orina muy oscura va a indicar deshidratación. Más adelante vamos a hablar del color de la orina de manera individual. Y básicamente, como les decía, los órganos para la orina son los riñones, el útero, la vejiga y la uretra. ¿Sí? Son poquitos, pero son muy importantes. Déjenos de un espacio para copiar. Vamos a comenzar con los riñones. Y los riñones, pues ya los hemos visto en varias otras diapositivas, ¿no? Son esos órganos que tienen forma de frijol, que están a los costados, del lado, en la parte de atrás, y tienen dos, venas y dos arterias gruesas, que básicamente son las que vienen, ay, perdón, casi desde el corazón hacia abajo. Y lo que hacen los riñones, básicamente, como les mencionaba en la diapositiva anterior, es de que controlan la cantidad de electrolitos. Y así es como se controla la presión arterial, porque la presión arterial, al igual que la acción potencial, necesita cargas eléctricas. Si se acuerdan, les mencioné que en la lección de ayer, que las venas y las arterias tienen que estar flexibles para entonces poder expandirse cuando la sangre sale del corazón y contraerse cuando la sangre regresa al corazón. Esto es con impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos son provocados por los electrolitos, que básicamente son los minerales como el potasio, el calcio, el sodio, ¿sí? Y esos minerales los controla el riñón, al igual que las vitaminas, el complejo B, la vitamina C, la vitamina K, etcétera, etcétera. Todas esas vitaminas en exceso llegan al riñón si es que el cuerpo no las utiliza y simplemente las orina. Hoy ahí está la lista. Sodio, potasio, magnesio, ¿sí? Entonces, Buenas tardes, maestro. buenas tardes. El riñón adentro tiene aproximadamente 1 millón de microfiltros que se llaman nefrones. Y esos nefrones son como cabellos que sirven como coladera y permiten la salida de desechos, mientras que no permiten la salida de cosas elementales como la proteína o la sangre misma, los glóbulos rojos. Cuando hay daño en estos nefrones, es cuando comienza a haber problemas. Entonces empieza a haber deficiencia renal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es donde básicamente empezamos a ver, como mencionaban anteriormente, que orinamos sangre o que orinamos proteína.
Si empezamos a ver espuma en la orina, esa también es una mala señal, muy mala señal. Entonces es importante siempre poner atención a ese tipo de cosas. Profe, ¿y cuando la orina huele mal? Igualmente no es buena señal, porque la orina debe tener un aroma a orina, pero no debe tener un olor fuerte. Como salado. No, pues, o sea, mientras sea un olor fuerte, penetrante, no es buena señal. Quiere decir que uno necesita tomar más agua o que hay algún problema, metabólico. Y como le digo, uno siempre tiene que estar atento a lo que le pasa a su cuerpo y si uno tiene alguna preocupación acerca de lo que le pasa al cuerpo, pues siempre asistir al médico, ¿no? Pero ah, la orina tiene su olor, pero si es un olor penetrante o si es un olor dulce, hay problemas. Entonces aquí está esta anatomía interna del riñón, ¿sí? Entonces la sangre pasa por aquí, por el glúmero, y básicamente adentro del glúmero están estas bolsitas que se llaman nefrones, ¿sí? Y en estas bolsitas que se llaman nefrones pasa la sangre, ¿sí? Como les digo, es como un filtro de café. Entonces, al pasar la sangre por ahí, al atravesar el nefrón, lo que se desecha se convierte en orina y lo que no se va a desechar sigue pasando como sangre. Ahora, si el nefrón está dañado, va a dejar pasar cosas que no debe pasar, como sangre o como proteína. Entonces, cuando hay un exceso de daño de nefrones, es cuando ya se habla que el riñón no está filtrando adecuadamente y se corre el peligro de que uno tenga fallas en el riñón. Entonces, lo que puede causar daños aquí es el alta presión, la diabetes y enfermedades autoinmunes, ¿sí? Profe, Sí. el nefrón es como como, como cuando uno utiliza algo para colar, ¿verdad? Sí, Si eso se rompe, ya no filtra nada. Se va sí, todo de un se solo. va todo. Ujú. Oh, ya. Entonces, lo que pasa cuando se daña el nefrón es de que o deja pasar todo, y si se acuerdan de que, pues básicamente en todos lados hay sangre, y que si hay alguna fuga, la sangre pues coagula, genera cicatriz. En este caso, si el glúmero se daña, también forma cicatriz y la cicatriz no tiene la capacidad de filtrar. Así que cuando ya hay un daño severo, también hay ya no se produce la orina, perdón, ya no se produce la orina. Cuando ya no sirven los riñones o cuando la capacidad del riñón ya no llega a funcionar, es cuando entonces la gente entra en diálisis. Y cuando la persona está en diálisis, pues le controlan la cantidad de líquidos que debe consumir y la dieta, porque ya el riñón no tiene la capacidad, como les decía, de filtrar. Entonces, la salud del riñón viene de mantenerse uno saludable, cuidándose lo que alimenta. Ahora, desafortunadamente, algunos de nosotros pues ya tenemos problemas crónicos. Y cuando uno tiene problemas crónicos, pues ya tiene que tener más cuidado en cuanto a ¿cómo se llama? En cuanto a su dieta y en cuanto a cuidar la presión arterial. Y ahora sí, tomar los medicamentos como es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, estos glúmeros son muchos, pero son muy delicados. Así que no los podemos acabar en un 2x3.
Les comentaba pues cuando estábamos hablando del corazón, de que la retención de líquido se puede dar por deficiencia renal o se puede dar por deficiencia cardíaca, o por las dos, porque una lleva básicamente a la otra. Cuando el corazón no bombea de manera adecuada, no bombea de manera eficiente, el plasma empieza básicamente a filtrarse por los capilares y uno empieza a absorber o a retener líquidos en las piernas, en los pulmones, en los párpados, etcétera, etcétera. Entonces, si esta persona murió por algo relacionado a eso, lo más probable es que se le llenaron los pulmones de líquido y se ahogó. La otra cosa es de que sus riñones dejaron completamente de funcionar, ya no había manera de hacer una diálisis de manera eficiente y básicamente pues en el proceso de su muerte pues se hinchó y ya no es que haya hecho pum o sea reventó, porque la manera en que me lo cuenta es como si hubiera tronado como un globo, eso no pasa, eso no Pues pasa. yo me quedé asustada porque dije, yo, ¿cómo es que reventó? Así me dijeron, reventó en Que agua. reventó, no, no, eso no Y pasa. yo me Por quedé. más agua que tomamos, no vamos a así, o sea, como un globo, no. Tal Ya. vez le pasó, maestro, que como mucha agua aventó cuando le pasó un susto o la enfermedad y piensan que por eso. No, es que también cuando uno fallece, los esfínteres se relajan y uno se va a orinar y se va a hacer del baño. Pero eso no es explotar, eso es un proceso normal de que uno ya dejó de existir. En el caso, pues, como les digo, del riñón, se empiezan a llenar de cicatrices. Ya no se puede liberar el líquido porque la cicatriz no es permeable. Ya el líquido no puede pasar y se empieza a acumular, ¿sí? Entonces, esta cicatrización puede ocurrir por la diabetes, o sea, porque se acuerdan que ayer les comenté que traer azúcar en la sangre es literalmente traer azúcar en la sangre, o sea, son cristales y los cristales pues tienen filo. Entonces, degeneran el tejido y lo rasgan. Hay otra enfermedad autoinmune, que se llama nefropatía del IgA. Y esos IgA son parte del sistema inmune, son anticuerpos que se van acumulando en el nefrón y lo tapan y lo destruyen y provocan daño al glómulo, al glomérulo. Ya entonces, en ese tipo de situaciones, el doctor da medicamentos que relajan los vasos sanguíneos para que puedan, salir los nefrones, los higas y no estén bloqueando ahí, no estén destruyendo ahí. Más aparte, eso también controla la presión arterial. Si se acuerdan que en la lección también del corazón les mencioné acerca de medicamentos como el losartán o el lisinopril que se utilizan en estos casos, se llaman que bloqueadores beta, que lo que hacen es que se relajen los capilares para que la sangre no tenga tanta dificultad circulando. Entonces, en las paredes de las venas, perdón, las relaja. ah, y no, son bloqueadores alfa, no beta. Y ya hacen que pues este tipo de problemas crónicos no evolucionen tan rápido. Pero si encuentran espuma en la orina, es importante insistirle al médico que les haga más estudios, porque sí puede haber una condición allí. Este, y espuma en la orina es literalmente espuma en la orina, como si fuera cerveza o como si fuera refresco, como si fuera agua de jabón. Ahora, hay situaciones donde no es tan obvia, pero si empiezan a ver como una telita blanca, esa telita blanca, chiquita, o sea, casi transparente, como si la orina estuviera como lagañosa, diría yo. Esa es proteína y también indica un problema de este tipo, sí, que hay problemas en el
glomérulo. Entonces, si notan como una nata en su orina, si notan que cuando le bajan al baño se queda como una natita blanca, esa es proteína y necesitan acudir al médico. Este, porque eso ya es un problema aquí en el nefrón y en el glomérulo. Y como les digo, esto es microscópico, están chiquitititos. Entonces cualquier cosa los daña. Tenemos millones, pero de tanto, voy a repetir otra vez, de tanto el cántaro al río o de tanto ir al Quebra. cántaro al agua se quiebra. Entonces, ya lo poquito o mucho que tengamos, pues hay que cuidarlo, ¿no? Am, el otro problema que existe en los riñones, pues es también las piedras en el riñón. Estos se forman por exceso de sodio o por exceso de minerales como calcio o como fósforo. El fósforo y el calcio son importantes, pero el exceso de este tipo de minerales también forman piedras y las piedras pues son dolorosas y también pueden causar deficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que causa estas piedras? Por lo general es mala absorción del calcio o exceso de calcio o exceso de fósforo y mala absorción del fósforo. Por ejemplo, si nos gusta mucho la Coca-Cola, bueno, no debería decir marcas, pero ya dije. Este, Profe, yo tengo una pregunta. sí, La soda negra, ¿verdad? ajá, Este, por ejemplo, cuando tenemos un accidente y nos morimos y ponemos ahí en nuestra identificación que queremos ser donantes, si tenemos, por ejemplo, diabetes, ujú. si pueden usar nuestros organismos o ya no. No, ya no. Y si, por ejemplo, tenemos alta presión, ¿sí se puede o no? Alta presión depende. O sea que básicamente van a evaluar el historial médico de la persona y van a ver si sí se puede o no se puede, porque básicamente en el caso de la alta presión y la diabetes, por ejemplo, si hablamos del riñón, ya puede ser un riñón ya dañado. Entonces, a la hora de hacer un trasplante, pues estarían utilizando ya no tanto un riñón de medio oso, sino un riñón que también ya está de las tres para abajo. O sea que entonces de nada serviría poner que seríamos donantes y de todas maneras ya tenemos enfermo el organismo, ¿verdad? Si uno sabe que está enfermo, pues en realidad ya no tiene chiste en ese sentido. Mm, Ya si uno estaba saludable en aquel entonces y se enfermó ya después, pues ya es otra historia, ¿no? Pero eh, ya teniendo ciertas enfermedades crónicas, ya los órganos no están Donar. para donar, por el simple hecho de que ya pueden tener cierto daño. oh, ya. Muy bien, Entonces, muchas gracias, profe. sí, de nada. Entonces, no quiere decir que, por ejemplo, le va a pegar la diabetes, ¿no? A la otra persona, eso no quiere decir eso, pero sí que el riñón no viene en óptimas condiciones, se podría decir así. Entonces, una cosa es comprar una llanta usada de medio uso, otra cosa es comprar una llanta usada ponchada, que hay que parchar la parte. Entonces, el día de hoy, pues sí hay escasez de órganos porque pues hay mucha gente con daños en sus órganos, etcétera, etcétera. Y aceptan pues ya más órganos, pero de todas maneras hay ciertas cosas donde pues no les funciona. Y más que nada en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, una persona como hablamos de diabetes, de obesidad, su hígado pues no sirve para trasplantar si tiene el hígado graso, o sea, si ya tiene ah, grasa entreverada, si ya tiene cicatrización, pues ese hígado ya no sirve para donar. Si estamos hablando de que este riñón ya tiene más de la mitad de los glúmeros dañados,
pues tampoco ya no sirve para donar. Entonces, pues sí, hay situaciones donde pues el órgano ya no es óptimo para ese tipo de cosas. Mm. ¿Sí? ¿Alguna otra Maestro, pregunta? Sí, disculpe que lo moleste. está bien. Me tengo que retirar porque voy por mis niños y como me voy caminando y salen a la 1:30, apenas si alcanzo a llegar. Sí, está ¿Está bien? bien. Sí, Ok, gracias, maestro. Que tenga buena tarde. igualmente, adiós. Bye bye. Bye. Entonces, para recapitular, maestro, sorry que le interrumpiste. No, está bien. Los riñones tienen los nefrones. Los nefrones son microfiltros, ¿verdad? Sí. Tiene millones de esos. ¿Y están los túbulos y los glomérulos adentro del riñón o ahí me confundí un poco? No, sí, está dentro. Está dentro. ¿Está adentro? Sí. Ok, so los glomérulos está también adentro del riñón, ¿verdad? Sí. O sea que aquí está la Gracias. escala. Sí, de nada. Aquí vemos, pues, aquí está el riñón. Sí. Ujú. Entonces aquí es por donde entra y sale la sangre. Aquí donde está este cuadrito es donde están los nefrones, que es básicamente esta estructura de aquí. Y aquí donde está este otro cuadrito es el glomérulo. Y es donde está este otro tripero. Esta cápsula donde está el glomérulo se llama cápsula de Bowman. Entonces aquí lo que pasa es de que en la cápsula de Bowman están los glomérulos. Aquí ve la entrada de los vasos sanguíneos que entran al glomérulo y empiezan el proceso de filtrado, ¿sí? Entonces ya la cápsula de Bowman se llena de orina, la orina se sale por acá y la sangre nada más da como una vueltita así y ya regresa al cuerpo. Gracias, maestro. Sí, de nada. Entonces lo que realmente se nos echa, se descompone cuando ya no funcionan los riñones, ¿es eso, maestro? ¿El glomérulo? El glomérulo, los tubitos estos, ajá, esos son Oh, los que se echan a perder. Entonces maestro, sí, y si hay personas que ya no hacen pipí, que ya no pueden hacer pipí, si hay en esas personas, no, sí, pues, o sea, se les... ya cuando el riñón no sirve, Mm, sí. Porque, como les digo, o sea, el encargado de hacer la orina es aquí. Entonces la sangre entra y esos desechos por osmosis salen. Entonces el agua y el desecho sale y se acumula en el glomérulo. Lo que no debe de salir continúa por el tubito y ya regresa entonces al cuerpo. Y la orina se acumula aquí en esta bolsita. Y son bolsitas chiquititas, microscópicas. Entonces, ya salen por este tubo de aquí, que está conectado básicamente a esto de aquí, estos tubos de aquí, donde se acumulan y salen para para el úter y salen la orina por aquí. Entonces, todas estas bolsitas pequeñitas, ahí se forman gotitas de harina, de orina. Entonces, ya una vez que eso no sirve, ya no se forma orina, ya no se puede hacer orina. Y es donde la gente, pues ya ahora sí corre riesgo de morir, y ahora sí se muere. Maestro, Sí, yo conozco un niño que nació y desde que nace no hace pipí. Le tienen que sacar la pipí con una manguerita, así como unos popotitos. eh, Ahí, eh, sí. Ese es un problema estructural de la uretra, porque el niño produce orina, pero no puede orinar. Entonces se utiliza un catéter y el catéter expulsa la orina. Entonces sí, esa es otra cosa. sí, y ya está grande el niño, pero según que no hay cura, no hay ningún remedio para eso, le dijeron los doctores. Sí, 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 eso es parte de su anatomía. Ajá, así nació. Sí. Entonces, y eso es un problema anatómico, ya más que nada en la vejiga, para poder orinar, tal cual. Porque si necesita un catéter para orinar, pues quiere decir que sí produce orina. Aquí estamos hablando de que no se produce para nada, nada de orina, o sea, de aquí no pasa nada.
en esta parte de aquí porque ya está toda cicatrizada, toda echada a perder. Profe, y cuando este líquido se riega en el cuerpo y no puede este expulsar orina, este, ¿qué pasa con eso? Ah, a ver si me puede reformular la pregunta, no la entendí. Cuando una persona ya no puede hacer orina y todo eso se riega en el cuerpo, ¿qué, qué podría hacer en ese sentido? Obviamente da ir al doctor, ¿verdad? Pero solo como una opinión, ¿verdad? Como No, pues así es como de su que, punto de es- vista. no, pues es que la orina no sale de ahí. O sea, Pero fíjense que le voy a contar un caso. Sé que no debería porque estamos estudiando, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. un momento, voy a Gracias, profe. de nada. Entonces aquí está el esquema, un poquito más a detalle de cómo funciona este proceso de la conversión de sangre a orina y de la anatomía del riñón. Entonces, como ven, hay tanto venas como arterias, porque acuérdense que pues es un órgano que necesita también su oxígeno y sus nutrientes, y es un órgano que necesita filtrar eh, la sangre. Entonces aquí vemos la anatomía del riñón en sí y vemos el tipo de arteria, el tipo de vena y la estructura en sí del riñón, ¿no? Tenemos la cápsula renal, que es básicamente lo que recubre el órgano. Tenemos la corteza renal, que es básicamente lo que mantiene al órgano en su lugar o la estructura del órgano. Tenemos la pirámide renal medular, que es donde empiezan o donde se empiezan a alojar los glómulos, etcétera, etcétera. Y ya aquí tenemos esta parte de aquí, que es la que conecta con la vejiga. Y básicamente en estos lados de aquí se acumula la orina y ya la orina entonces se desecha por aquí. Y en este otro esquema de acá vemos precisamente el proceso por el cual se filtra la sangre, ¿sí? Entonces, como les digo, estos tubitos de aquí son microscópicos, o sea, son microscópicos, no los podemos ver con el ojo. Entonces, son microscópicos y son delicados. Por eso les decía que cuando uno tiene alta presión, hagan de cuenta que estamos echando cubetadas a una manguera que nada más aguanta gotitas. Y eso es lo que daña también estas venas y estas arterias y es lo que causa que filtren mal, que se rompan y que cicatricen. ¿Sí? Entonces, son cosas que uno a veces no le da mucha importancia, pero pues son importantes. Entonces, ¿cuál es una de las maneras de mantener el riñón saludable? Limitando el consumo de potasio en exceso, perdón, de potasio de fósforo en exceso, limitando el sodio en exceso, este, tomar agua, lo más que se pueda. Aunque sí, pues de vez en cuando que uno quiere un refresco, que comió carnitas o que qué sé yo, pero no de todos los días. Limitar las bebidas altas en azúcar también es bueno. Ah, comer alimentos altos en fibra. Este, Todas estas cosas pues ayudan, ¿no? A mantener los riñones pues, relativamente saludables. Como les digo, ya cuando uno tiene una enfermedad crónica, pues ya es diferente, ¿no? Ya tiene que ser más cuidadoso. Igual, el tomar agua de más tampoco no es bueno. Entonces, si notamos que tenemos, como les decía, estamos orinando a cada rato y la orina sale transparente, eso quiere decir que estamos tomando este líquido en exceso. Entonces hay que bajarle un poquito. Lo recomendado es que tomemos agua
cuando tengamos sed, y a veces unos dicen que 8 vasos al día, otros dicen que 10 vasos al día. Por ejemplo, a mí, pues me dijeron que tomara 2 litros, Mm. 2 litros de agua al día. Este, y no en una sentada, porque en una sentada pues eso hace daño, sino a través del día, 2 litros de agua. Y que limitara mi proteína a 80 gramos al día. Entonces, la proteína que uno consume, pues también se va al riñón, a la sangre. Y cuando uno tiene problemas en los glúmeros, pues esa proteína sale por ahí. Y al ser una molécula muy grande, pues causa daños, ¿sí? Causa más cicatrizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando uno tiene ciertos problemas crónicos, pues sí tiene que cuidarse más la dieta, ¿no? Limitar el azúcar, limitar la proteína, tomar agua, limitar la sal, limitar el fósforo y cosas de esa naturaleza, ¿sí? Porque les digo, pues, hay millones de ellos, pero no los podemos acabar en un ratito. Otra cosa que causa los riñones y que a veces no le ponemos mucho la atención, también son los medicamentos que uno compra en la farmacia que no son recetados. Por ejemplo, el Advil en exceso daña el riñón, ¿sí? Entonces, si uno toma Advil a cada rato, puede dañar el riñón. Cuando hablamos del sistema digestivo, se me olvidó mencionar que también el Tylenol en exceso puede causar daños en el hígado. Entonces, los medicamentos para el dolor, aunque los vendan en la farmacia sin receta, no quiere decir que sean completamente seguros, perdón, sino que uno puede también dañarse los órganos vitales con ellos. Entonces, si uno tiene dolor crónico, pues es mejor atenderse, ver cuál es la causa de ese dolor y si uno necesita pastillas para aliviar ese dolor, que sean bajo supervisión médica, porque el ibuprofeno es nefrotóxico. O sea, el ibuprofeno es el Advil, el Midol y ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo cómo se llama el otro. Y los antiinflamatorios no esteroide. Ese tipo de medicamentos, causan daño al riñón si se utilizan de manera crónica, ¿sí? Entonces se me olvidó mencionarlos. ¿El inflamatorio también, maestro? Los antiinflamatorios, sí, como el Entonces, del riñón salen estos tubitos que se llaman uréter, ¿sí? Salen estos tubitos que se llaman uréter. Entonces, la orina que se acumuló acá empieza a gotear hacia abajo. Y ya se empieza a acumular en este órgano que se llama vejiga, ¿sí? Y la vejiga es un músculo rugoso, no es un músculo liso. Entonces, la vejiga es elástica. Básicamente tiene la capacidad de expandirse. Y como les mencionaba anteriormente, al expandirse genera presión y esa presión activa el nervio que nos da la sensación de querer ir al baño, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la capacidad de controlar nuestro esfínter, podemos apretarlo y ya cuando vamos a ir al baño, entonces ya podemos soltarlo y ya vaciar la vejiga. Cuando tenemos incontinencia, ya perdemos esa capacidad por razón que haya sido y pues básicamente ya dejamos de tener esa capacidad, ¿no? Entonces, como también le estaba platicando ayer, la estructura de la anatomía es diferente entre hombres y mujeres, donde la vejiga en la mujer está abajo del útero,
Entonces, lo que le estaba platicando ahorita hace rato, de que si la mujer está embarazada, pues básicamente el útero crece a tal punto donde básicamente está aplastando a la vejiga y eso hace que la mujer tenga la necesidad de ir al baño más frecuentemente. En el caso de los hombres, la vejiga está sentada sobre la próstata y ayer les estaba platicando de que si la próstata se inflama o de que si la próstata tiene problemas, impide la salida de la orina porque básicamente comparten el mismo conducto, ¿no? Entonces, esta es la diferencia fundamental entre la vejiga masculina y la vejiga femenina. La vejiga femenina está debajo del útero, ¿sí? Y la vejiga masculina está arriba de la próstata. Y en la gráfica que sigue van a ver más a detalle cómo funciona y por qué de esta posición, ¿verdad? Pero básicamente este es el órgano donde se acumula el desecho y ya cuando está llena, se siente entonces la necesidad de liberarse, ¿sí? Entonces aquí está la anatomía, aunque esto debería también ser lateral, pero bueno, no encontré. De lo que decía la compañera, de que cuál es la vejiga que se puede infectar más o se puede enfermar más. En este caso es la femenina por el simple hecho de que la ventaja y la desventaja de la uretra en la anatomía femenina es que nada más es para orinar. Y como es nada más para orinar, es muchísimo más corta que la masculina. Entonces hay más posibilidades de que entren bacterias a la vejiga mediante la uretra. Entonces las mujeres tienen la desfortuna de padecer más infecciones de la uretra, básicamente lo que comúnmente decimos que infecciones de la orina. Y esas infecciones pueden pasar de la vejiga y caminar hacia arriba al riñón. Ahora, la orina en sí es estéril. La orina no debe presentar microorganismos. Si la orina presenta microorganismos, es que hay una infección en la vejiga, hay una infección en la uretra, porque una infección en el riñón quiere decir que hay una infección en la sangre y pues eso requiere hospitalización, ¿verdad? Eso es una infección grave. Pero si en el laboratorio que nos andamos con fiebre, nos sentimos mal y nos hallan una infección en la orina, eso quiere decir que la uretra o la vejiga es la que está en problemas y esto ocurre más tristemente en las mujeres por lo mismo y ocurre todavía más en las mujeres con diabetes porque si no está bien controlado el azúcar, pues a las bacterias les gusta el azúcar, entonces proliferan más en un ambiente donde hay mucha glucosa. En el caso de los hombres, la vejiga está más aislada, así que al la uretra tener una longitud un poquito mayor, permite que los microorganismos no tengan un acceso tan rápido a la vejiga, haciendo que el problema de la enfermedad sea menor en cuanto a infecciones, en cuanto a patógenos entrando por ahí. Las infecciones en los hombres se dan más en lo general en esta parte de aquí, mientras que con las mujeres sí corre el riesgo más de subir a la vejiga. Ahora, para evitar este tipo de infecciones, es muy importante pues lavarse con agua y después de tener contacto íntimo, ir a orinar inmediatamente y así tratar de eliminar cualquier microorganismo que haya que se haya pues quedado ahí. Y esto aplica tanto como hombres como mujeres, ¿sí? Entonces son recomendaciones clínicas para evitar infecciones, ¿sí? Y no estamos hablando necesariamente de una infección de transmisión sexual tal cual, sino simplemente una infección cualquiera, ¿sí? Porque al tener contacto íntimo, pues hay mucha fricción
Entonces, eso puede causar, que también haya daños microscópicos, etcétera, etcétera. Y hay exposición de todas maneras a agentes patógenos, porque queriendo que no, en la piel hay microbios. Entonces, aunque nos bañemos todos los días y lo que ustedes quieran, en la piel hay microbios. Entonces, al tener contacto íntimo, pues básicamente hay un intercambio de microbios. Y para evitar que haya una infección o lo que sea, tanto hombres como mujeres, se recomienda que después de este contacto íntimo se vaya y se orine. Entonces, por eso las mujeres son más susceptibles en este caso a una infección en la orina que un hombre, por el simple hecho de la anatomía y la longitud de la uretra. Entonces, ya que básicamente la orina pasa por la uretra, pues ya se desecha, ¿no? El esfínter, donde uno siente la necesidad de ir al baño, ese está acá arriba, eso está acá. Entonces, cuando uno aprieta para no ir al baño, es un músculo que está aquí arriba, ¿sí? Ya cuando uno se relaja para ir al baño, entonces ese músculo se abre y ya es cuando la orina sale por aquí o sale por acá, ¿sí? Preguntas. Maestro, Sí, dice que las mujeres su vagina solo la usan para hacer pipí y el sí, hombre ayer nos dijo que era para hacer pipí o para traer el semen. sí, para eyacular. El semen se hace en la próstata. Okay. Entonces, básicamente, o sea, es lo que les digo, el hombre lo utiliza para dos cosas, para orinar y para eyacular. Y por eso el hombre tiene problemas con la orina si la próstata se inflama, porque pues básicamente la próstata está por debajo de la vejiga y utilizan el mismo conducto. La orina tiene que pasar por la próstata. Entonces, si la Ujú. próstata está cerrada, pues va a tener dificultad para orinar. Profe, pero también cuando uno queda embarazada, ¿no sale por ahí mismo? Ah, es que me regreso a lo que estaba diciendo hace rato. En una mujer, la vejiga está debajo del útero. Este es el útero, Ujú. ¿sí? Ujú, Entonces, cuando la mujer se embaraza, esta parte de aquí crece grandota y lo que Ajá. hace es empujar hacia abajo. Haz de cuenta que lo están pisando, que lo están aplastando y eso provoca que se orine. Sí, pero cuando revienta, ¿no sale por ahí Cuando mismo revienta. o tiene varios hoyos o orificios? Ah, bueno, esto lo vamos a ver más a detalle en la clase de sexualidad humana, Ok. pero si hablamos de la anatomía femenina en ese sentido, la uretra es un orificio independiente al canal vaginal. Son dos cavidades diferentes. En el caso del hombre, la uretra tiene la misma función. Entonces, si hablamos de la anatomía femenina, la cavidad vaginal y la uretra son dos conductos diferentes. Para el hombre, donde pasa la orina y donde pasa el semen, es la misma, ¿sí? Entonces, como les digo, esto lo voy a explicar más a detalle ya cuando veamos específicamente esta anatomía, pero sí, aquí son dos cosas diferentes, no Ok, son la profe, misma. gracias. Sí, de nada. maestro, y los testículos no tienen nada que ver con si tienes como más inflamado un testículo, no tiene nada que ver con lo de la uretra. No, no. Los testículos están separados de la uretra. Esa es otra parte diferente de la anatomía. Ahí no hay conexión alguna, ¿no? La uretra va de la vejiga hacia el pene. Los testículos tienen su propio conducto que se llama el vaso deferente. Ese no está conectado a la uretra. Y como les digo, esta anatomía la voy a explicar más a detalle ya cuando veamos lo que es la sexualidad humana. Sí, Pero porque a no, aquí veces no. hay como hernias que hacen que se te inflamen o se te caigan más tus testículos. Sí, en este caso no afectan la orina. Ya eso es más. El testículo, pues es donde se produce el espermatozoide y su función es nada más la producción de espermatozoides. Así que ahí no hay ahí no se produce ninguna otra cosa. Y no está conectada para nada con lo que es
la capacidad de orinar, no. Y un testículo inflamado no va a bloquear la orina tampoco. Pero Eso sí es ya es bueno otro problema. revisarse. Sí. Y ya ese es otro problema anatómico. Sí. Ok, gracias, maestra. Sí, de nada. Entonces, como les decía, el color de la orina tiene mucho que ver con nuestro estado de salud, porque básicamente lo que está en la sangre puede acabar en la orina, porque básicamente la orina es eso, es sangre. Entonces, el color nos puede ayudar a determinar si a lo mejor necesitamos ir a consultar al médico, si necesitamos cambiar nuestra dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en esta gráfica nos indica que, por ejemplo, si no tiene color, estamos tomando demasiada agua. Si está color pajizo, o sea, amarilla, o sea, está amarillita clara, un amarillo, ah, palidoso, pues está bien, está normal, no hay problema. Si es un amarillo claro, color canario, pues está normal. Ya cuando se va oscureciendo, ya que se está haciendo cada vez más oscura, es que ahora sí nos hace falta agua. Entonces, si es un amarillo oscuro, un color miel, es que nos hace falta tomar agua, nos estamos deshidratando. Si es un color café, quiere decir que hay problemas en el hígado. Si es un color rosado o rojizo, puede ser una infección, que hay sangre en la orina o que comimos betabel. Así que está medio engañoso ese color. Pero si almorzamos un licuado de betabel y al rato orinamos rosado o rojo, es el betabel, no es sangre. Pero si de la nada estamos orinando rosado o rojizo, entonces a lo mejor hay una infección o hay problemas así como los que les explicaba hace ratito, ¿no? De que si nos encuentran orina en la sangre, puede ser un problema en el riñón, puede ser un problema en la vejiga, en los hombres puede ser un problema en la próstata, pero no es normal que salga orina en la sangre. Igual si es anaranjada, puede haber un problema del hígado o un problema con la bilis. Este, si es azul o verde, hay una infección por ahí, puede ser por daño genético. Y la espuma, como les había dicho, es el exceso de proteína en la orina. Y puede ser porque comemos mucha carne, comemos mucho suplemento de proteína, o puede ser ese daño glomeral que les comentaba hace rato. Como les digo, a mí me tiene restringido a 80 gramos de proteína al día, porque es para evitar que se acumule esa proteína. También les había platicado anteriormente de que si uno no es un atleta de alto rendimiento, no debe andar tomándose esos polvos de proteína, porque precisamente pueden causar esto y a la larga pueden causar daños en el riñón. Entonces, si ustedes ven que su orina es como refresco o si tiene una natita blanca, esa es proteína en la orina y hay que ver al médico y ver cuál es la causa y tratar de mitigar cambiando la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, como les digo, no hay que abusar de los antiinflamatorios, como el ibuprofeno, porque eso también puede causar daño al riñón. Ciertos jugos también van a hacer que la orina huela feo. Los jugos verdes, por ejemplo, pueden hacer que la orina huela feo o que tenga un color raro. Así que, como les digo, primero hay que ver si es lo que comimos, si es lo que tomamos, y ya después, si no es eso, entonces ahora sí hay que buscar ayuda. Entonces hay que ponerle atención al color de la orina. Cuando vimos el sistema digestivo, no les presenté la gráfica del color de las heces, aunque también esos son importantes. Pero bueno, pues ya lo pasado, pasado, dijo José José. Preguntas.
Profe, Maestro, nos va a hacer a todos ir a revisar la orina. Me queda claro, profe. Me Sí, queda a ver. claro. maestro, yo sí tuve la semana pasada que le comenté que fui a emergencias por mi dolor de la vesícula, Ajá. me inyectaron. O sea, estos tres colores es lo que queremos. Esto quiere decir tomar un poquito más agua. Esto estamos bien. Esto se consideraría como óptimo. Entonces, mientras estemos en estos tres colores, no hay problema. Aquí, en realidad no debería estar así, porque estamos haciendo trabajar el riñón de más. Este, como les digo, el cuerpo tiene un balance, tiene que entrar en homeostasis. Siempre sí tiene que haber cierto nivel de electrolitos, cierto nivel de líquido, cierto nivel de lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros pues básicamente estamos estructurados para que ese balance exista. Entonces, ay, mientras estemos en estos tres colores, estamos bien. Estos colores de abajo o este color en adelante ya no. Entonces, es donde les digo que hay que tener cuidado. No hay que sobreobsesionarse, porque si tengo sed, pues tomo agua, ¿sí? Igual, veo que a veces la gente anda caminando con esos vasotes de agua. No es necesario. Mientras uno se tome un ritmo de un consumo de agua constante durante el día, y se mantenga hidratado, todo está bien. Porque también el consumir demasiada agua en una sentada nos puede matar. Entonces, si yo me tomo un litro de agua, un litro y medio, 2 litros de agua en una sentada, eso me va a causar mareo, va a causar que mi sangre se adelgace y voy a tener problemas. No decir un galón, pues eso me va a causar muchísimos más problemas. Profe. Entonces, es tomar agua durante el día, despacito, mis traguitos de agua aquí y allá, y las cosas con calma. Pero tampoco obsesionarse, ¿no? Disculpe, maestro, ¿y Sí. cuánto es el que debes tomar? ¿Son como dicen 8 vasos o ese es mucho? Es que es 8 vasos, pero es incluyendo su café, su caldo, y también depende de las necesidades, ¿no? Si es una persona que hace mucho trabajo físico, que suda mucho, va a ocupar más agua que una persona como yo que trabaja sentado en una oficina. Entonces, todo va a depender del nivel de actividad también. Todo va a depender de la fisionomía y de las necesidades de cada persona. Básicamente, nuestro mismo cuerpo nos avisa, tengo sed, tomo agua. No voy a esperarme a que me dé una sed fea, pero estar a tome agua por estar tomando agua tampoco es recomendable. Entonces, básicamente, como les digo, a mí me dijeron, para mí, por mi fisionomía y por mi condición, que durante 24 horas me tome 2 litros de agua. Y pues yo con esos me siento a gusto. Entonces, si yo les explico, por ejemplo, cómo tomo agua durante el día, la primera agua que me tomo es medio litro con la fibra, con el suplemento de fibra. Después, a las 9 de la mañana, cuando me como mi verdura, me tomo el otro medio litro de agua. Ya han pasado básicamente 3 horas. Mi primera agua fue a las 6:30, mi segunda agua es a las 9 de la mañana. Ya no tomo agua en toda la mañana. Hasta ahorita que empiezo la clase con ustedes, que regreso yo de mi descanso, abro la otra botella o lata de agua, que es la que me estoy tomando ahorita, y ahorita me la tomo a tragos. Entonces, de aquí a las 3 de la tarde ya me tomé otro medio litro de agua. Ya va litro y medio, ¿sí? Ya salgo de aquí a las 3:30 de la tarde, llego a la casa a las 4, como, y en esa comida me tomo el último medio litro. Y ya fue todo el agua que tomé en el día. Ya para en la noche, nada más ceno mi fruta
y ya no tomo más agua, más que el traguito para la última pastilla del colesterol, que es cualquier cosa más para pasarme la pastilla y ya pasó la noche. Y esa es mi rutina de tomar agua. No les estoy diciendo que hagan lo mismo, pero es básicamente basado en la recomendación médica mía, es como yo distribuyo la manera en que tomo agua, ¿sí? Entonces, no es de que vamos a estar contando los vasos y que de quién sabe qué, sino que durante el día ahí nos vamos a ir tomando agua. Ahora de que, por ejemplo, si me salgo a caminar y me da más sed, pues tomo más. O que si me toca hacer trabajo estrenuante, pues no voy a decir, no, es que nada más son 2 litros de agua, pues no, voy a tomar si me da sed. O simplemente si me siento un poquito con sed, me echo tu traguito de agua y ya. Pero básicamente uno debe tener una relación saludable tanto con la comida como con el agua. Entonces, ya eso es cuestión de que nosotros determinemos la necesidad de hidratarnos dependiendo nuestra edad, nuestro nivel de actividad, nuestro peso, etcétera, 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 ¿sí? Entonces no hay una cantidad así fija de que todos debemos tomar tanta agua, no. Siempre va a variar. Igual en el frío se toma poquito menos agua que en el calor porque en el frío sudamos menos, pero orinamos más, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si eso conteste su pregunta. Muchas gracias, maestro. Sí, de Muy nada. buena rutina que tiene para tomar agua. Gracias. Sí, tiene toda la razón, profe, porque le voy a comentar algo, que a mi Ujú, vecina, ¿verdad? ujú. Por andar haciendo dietas, o sea, yo, me llevó al hospital por estar tomando tanta agua, tomaba, supuestamente eran 2 galones. Ah, no, Fue una cosa que es un dolor horrible que no te no. puedes imaginar. Ajá. Y nunca me imaginaba que era lo que estaba pasando. Yo decía que eran otros problemas que estaba haciendo. Mm, Y no. cuando el doctor me dijo, dije, ¿cómo que el agua? Si te Sí, estás el ahogando agua. solita. Sí, exactamente. No, imagínense. O sea, hay que ocho tener mucho litros. cuidado con eso. Sí, es que es lo que les digo, o sea, no porque algo sea natural o que la fregada, no, 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 no. ¿No? 8 litros de agua, no, hombre, eso Y es, es un dolor horrible que no me sí, dejaba levantarme. Así es de que hay sí, que tener mucho cuidado. sí, muchísimo cuidado, Ujú. sí, muchísimo cuidado. Porque el agua es buena, pero también hace sus estragos, o sea, nuestras células absorben agua, nuestras células necesitan agua, pero tienen un límite. Y si nos excedemos de ese límite, las hinchamos. Y igual necesitamos electrolitos. Y esos electrolitos tienen un balance con el agua, con el líquido que nosotros consumimos. Entonces, pues sí, como dice usted, eso causa dolor, eso causa es algo feo. Y pues 8 litros de agua, pues es muchísima agua. Así que no, no, no. Sí, todo por la belleza, dice uno. Eh, Así que no, hay que uno moderarse. Razón dicen que la belleza cuesta, pero no tanto. No, pues no. Y no es cierto, hombre. No, Básicamente, uno si toma cuidados normales, no debe de preocuparse. Maestro, Sí. y una persona que padece de quistes en los riñones o piedras, como le digan, ¿que debe tomar la misma o más o menos? Ya depende de la recomendación del médico. Es Ok, que básicamente la piedra son dos cosas diferentes. El quiste y la piedra son dos cosas diferentes. El quiste es básicamente se puede decir una bolita de carne que se formó por alguna razón. La piedra es una acumulación mineral. Entonces, al tomar más agua o al tomar agua sin minerales extra, lo que se puede hacer es que esa piedra se va lavando poco a poco, se va haciendo más chiquita, se va disolviendo. Entonces, ya eso depende de las recomendaciones del médico. ajá. Porque sí, o sea, también a veces necesitan tomar un poquito más agua para irla haciendo más chiquita, si se puede, dependiendo del tipo de que sea. Si es de calcio, se puede más que si es de fósforo. Mm, Y ya y para irla sacando a pedazos. Y ok, si no, pues sí de nada. Y si no, pues se opera. los quistes no, ¿verdad? Esos no se pueden. No, esos ahí están. Los quistes son una bola de carne ahí que esa sí se tiene que cortar quirúrgicamente si está provocando alguna obstrucción.
La piedra no. La piedra pues es Oh, es una acumulación mineral. Sí. ay, no, puras malas noticias, maestro. Yo tengo años desde que tuve a mi hijo que me dijo el doctor que traía quistes en los riñones, pero nunca más me he atendido porque como no he tenido problemas y ellos como pues si uno no está enfermo no te dicen ya nada. Sí. Y esos pues por lo general son aquí afuera, Oh, ok. son acá afuera. Es lo que les digo pues de que a veces por problemas anatómicos se empiezan a hacer bolas. Mm, y Entonces, sí se hereda porque mi papá, él murió con enfermedad de los riñones y nos dijo el doctor, oh, cuídense ustedes, sus hijos, porque todos pueden padecer lo mismo que tu papá. depende qué tipo de problemas sean. Por ejemplo, lo que yo tengo es hereditario por el lado de la mamá y lo activan las infecciones. Entonces a mí me lo activó el coronavirus. Oh, ok. Entonces, como les digo, es una enfermedad autoinmune que mis propias defensas destruyen el glomérulo. Entonces, lo tapan y lo tapan y lo destruyen. Y esta enfermedad, pues, es hereditaria. Mi hermano la tiene, yo la tengo, un primo del lado de mi mamá lo tiene y él le hicieron un trasplante de riñón precisamente hace un año, por lo mismo. Entonces, sí hay situaciones donde eso es hereditario. Y como les decía, ser hereditario no quiere decir que sea destino, sino que a mí mi doctor, mi nefrólogo me dijo, no, pues es que a ti te la despertó esta infección, porque hay mucha gente que lo tiene, pero no le da porque pues básicamente no se le activa, pero a ti Ajá, el coronavirus te lo activó. Entonces a mí y a mi hermano el coronavirus no lo activó, porque dice esto se puede dar por una infección en el estómago o por una infección en los pulmones. Entonces, es una enfermedad que nosotros traemos, que estamos propensos a ella, pero por razones fuera de nuestro control se activó. se activa. Oh, ok. Sí. Es como cuando le dicen a uno, oh, que la tienes, pero está dormido, como quien dice. Sí. Oh, ok. Entonces, igualmente con la diabetes, como les comentaba, hay predisposición genética, pero no es destino. Si uno toma las precauciones desde joven, pues es menos probable que ya de adulto le dé. Y si le da, pues ya va a ser más tarde en su vida, ¿no? Ya cuando el mismo organismo ya está pues básicamente en su proceso de envejecimiento. Y si uno no se cuida y le encanta la cajeta, pues ya eso es diferente, ¿no? Disculpe, maestro, Sí, Gracias, por maestro. decirlo de de nada. usted, su enfermedad que tienes, ¿qué significa? ¿Que nunca más se va a curar Ah, no, la mía es crónica, es de por vida. No, no, eso no se cura, no. o ya no se cura? No, no se cura. Ya Oh, nada más es controlarla. Entonces, es reducir el daño lo más que se pueda, pero es algo que no se quita. Se le llaman enfermedades crónicas. pero siempre tiene que estar tomando medicamentos. Sí, así es. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, Maestro, sí, a mí me quedó una duda. Cuando sí. habló hace rato de los catéteres, ¿son para ir a hacer pipí, los que tienen como diálisis? No diálisis, a personas que la uretra la tienen cerrada por alguna razón. Un Oh, catéter es un tubo que entra por aquí hasta la vejiga y básicamente tiene la función de la uretra. Entonces, en las mujeres y en los hombres es un tubito de plástico que entra por aquí o entra por acá. ujú. Eh, No, si no se produce orina es porque el riñón ya no sirve. Si no se profe, puede orinar, pero se produce orina, este, es cuando se usa el catéter. profe, y ese proceso es bien doloroso, ¿verdad? Porque cuando le meten una aguja, eso duele mucho. Pues yo no he tenido la desfortuna de que usen una conmigo, así que no sabría decirle. Yo sí usé sonda cuando Yo supongo tuve a que sí. mis bebés y sí duele muchísimo. Es un dolor que tarda mucho. Sí. A No, pues pesar de yo. los años, todavía a veces siento la sensación. No, pues yo sí me imagino que sí es un dolor feo. Sí, yo no he tenido la desfortuna de. Pero sí, yo me imagino, pues es un tubo de plástico que le meten a uno por un orificio súper pequeño. Pero pues sí.
Es feo eso. ¿Alguna otra pregunta? Las mujeres que han sido, han tenido cesárea, pueden decir de eso, porque sí duele muchísimo. Sí, eso sí. Muy bien. Preguntas, comentarios. No, maestro, gracias. Un comentario, que estuvo muy interesante la clase. Gracias. Y para los que tienen curiosidad, esta es la versión en español, esta es la versión en inglés. Y está barata, está barata. Ay, Felicidades por su libro, maestro. gracias. Y sí, lo ¿Ese voy es a el leer. mismo de la otra vez, maestro? Sí, es el mismo, nada más traducido al español. Oh. ¿Cómo se llama el libro, maestro? Que no lo... Oh, se llama Claridulce. Claridulce. ¿Me permite sacarle una foto, maestro? Que no. Sí, Maestro, este libro lo escribí pues hace tiempo. Lo primero lo publiqué en inglés y ya después lo traduje al español. En español salió más largo, no sé por qué, y la manera en que hablan los personajes pues es en el acento regional de donde son. Entonces, en español tiene más sabor que en inglés. ¿Lo tienen en audio video? En audio no, es No, en nada audio no. más, es Ok. leído. Está en español, este está en español, con esta portada está en español. Ok, perfecto. ¿Y en qué se inspiró para hacer ese libro, profe? Pues se me vino a la mente nada más, o sea, no sabría decirle específicamente qué me inspiró porque son varias cosas. ¿Usted es escritor? Soy escritor amateur, pues sí, me gusta escribir, me gusta escribir. Pues felicidades. Gracias. Ahí lo estaremos ¿y quién es agarrando. la de